desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, vamos a ver el sermón de hoy. Obviamente tiene que ver con el fruto del Espíritu, y tiene que ver con esto de que el fruto del Espíritu es benignidad. Benignidad. Había un nombre, ¿no? Benigna. ¿No? Hay un nombre. Yo tenía una tía abuela que se llamaba Benigna. Tía Benigna. Horrendo el nombre. Horrendo. Doña Benigna, ¿no? Es bien de... Bueno, ¿se ve? Ahí estamos. Sí. Ah, no, pero porque pensé que estabas... Bueno, lo primero, estamos equipados por la obra del Espíritu Santo. Sí, no que está en rojo. El fruto del Espíritu es benignidad. Lo primero es que estamos equipados por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Estamos equipados para la obra. Y la pregunta es, el mandato de Dios es sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Ahora el tema es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero es terminar de una vez por todas de entristecer al Espíritu Santo. Con nuestras actitudes, con nuestra mente, con nuestro corazón, con lo que hacemos, cesar de entristecer al Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados, hemos sido equipados con el Espíritu Santo, pero no tenemos que agraviarlo, no tenemos que entristecerlos. La palabra ahí agravian es lupeo en griego, que es afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer. Es ponerlo en una posición en la cual él diga, yo no sé qué estoy haciendo en el cuerpo de este creyente. Eso es. Yo no sé, no me da bolilla, estoy acá en un costado, no me da bolilla. Y tiene que ver con nuestras actitudes, porque Dios no hace marionetas. Hace personas y las guía. Pero muchas veces nosotros andamos por cualquier lado y no le damos... Como el GPS, ¿vieron? El GPS te dice dobla acá y vos decís, no, yo sé más que el GPS. Entonces voy a ir por allá, por acá, ¿no? Salvo que tengas un GPS que está viejo, que está desactualizado, te va a mandar por cualquier lado. Por lugares donde hay caminos ahora no están marcados. Pero el espíritu se renueva. El espíritu todos los días baja la actualización. Así que quédate tranquilo que Él te va a llevar a todo. Lo segundo es, tenemos que dejar de apagar el espíritu. Y una de las cosas por las cuales el espíritu se apaga, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Y una de las formas de apagar el espíritu es cortar la comunión. Cortar la comunión. Parece estúpido, parece religioso, parece algo de chicos, parece algo, pero congregarse... Las pocas horas, el poco tiempo ese que nos congregamos, ese poco tiempo es necesario para no enfriarse. Esto es, no sé, mi experiencia dice eso, dice que vos un día no vas, otro día no vas, cuando te querés acordar un día te preguntan, yo iba a la iglesia. Así, son costumbres, es una costumbre. Es una costumbre y dice, no. Y eso fue lo que pasó en la pandemia. Creo que uno de los graves problemas que tuvimos, pensamos que de la pandemia íbamos a salir mejores. Bueno, no, lo lamento, no salimos mejores. Pero digo, de la pandemia lo que pasó es que la gente intuyó que podía vivir sin la iglesia. Yo miro por internet, lo miro por internet. No es lo mismo. Yo lo miro por internet. Y es más, ni siquiera lo miro a la hora que lo miran todos. Yo lo miro cuando tengo tiempo, como, viste, me pego
3 series seguidas, lo dejo y después lo miro todo junto la serie. Son 9 capítulos, me las miro todo en un solo día. ¿No? Entonces digo, bueno, ojo, porque tiene que ver con eso. No dejen de apagar el espíritu. La palabra ahí es, dejen de apagar es extinguir. La palabra es extinguir. Viene de extinción, de un verbo que se llama sunumi. Pero lo tercero, empecemos a caminar en el espíritu. El andar en el espíritu. Dice Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. No sigan los deseos. Y acá está buenísimo porque cuando dice andar, utiliza una palabra que ustedes, los que por lo menos los que fuimos a la secundaria y tuvimos filosofía, lo vimos, peripateo. ¿Se recuerdan? Los peripatéticos. Eran los de... no me acuerdo el nombre del Los peripatéticos son los de... Después de Platón, el discípulo de Platón. Bueno, no sé. Todo un cero. Se ve que le daban una bola bárbara a filosofía en la escuela. Aristóteles. Google es el dios. Tenía los peripatéticos. Los discípulos de él tenían el mismo método de enseñanza de Jesús. Ir caminando e ir aprendiendo en el camino. Y utilizar lo que uno va viendo en el camino para obtener sabiduría. Y fíjense si a nosotros no nos pasa lo mismo con el Espíritu también, con la palabra de Dios, con el Evangelio. ¿Qué nos pasa? Que acá lo leemos, acá lo vemos desde acá, pero cuando vos vivís, ahí es cuando lo ves y lo pones en práctica y te cae la ficha. Ahí es cuando se puede entender bien. Y fíjense, peripateo, que es el verbo que utiliza ahí, es andar alrededor de. Estar siempre cerca de la palabra de Dios. Siempre cerca de lo que dice la palabra de Dios. No es que uno tiene que andar siempre cerca de una Biblia, sino que tiene que estar cerca de lo que dice la palabra de Dios. Tener la capacidad significa también. Capacitarse para poder caminar de esa manera. Ejercer un oficio. El que ejerce un oficio también hace exactamente eso, anda alrededor de. Cuando Pablo habla del soldado, ¿no es cierto? Dice que un soldado no se enrieda en las cosas del mundo, sino que se enrieda en las cosas de la milicia, porque para eso fue llamado. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Y la palabra es exactamente la misma. Es una palabra que es andar alrededor de. Uno no se enrieda en las cosas, en otras cosas, sino que se enrieda en esto. También seguir, moverse, vivir también significa moverse uno mismo, seguir como compañero o partidario también. Uno es del partido de Cristo, uno milita, pero es un militar, milita, lo utiliza muchas veces. Y hoy vamos a ver que el fruto del Espíritu es benignidad, Cretostes, la palabra, significa amabilidad, ser amable, ser benigno. Es una habilidad para servir a los demás en cosas prácticas. No tiene que ver con porque yo lo hago. No, cosas prácticas. Andá que yo te acompañe en oración. No. Es acompañar y es obras prácticas. De una manera, fíjense esto, de una manera que me hace vulnerable. La misma forma en la cual lo hizo Cristo. Cristo, al encarnarse, se hizo vulnerable. Como Dios era imposible ser crucificado. Como Dios era imposible ser golpeado, pero Él se hace vulnerable. Acuérdense de Filipenses capítulo 2. El tema de que Dios se anonadó, que Dios se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, en un proceso, ese proceso, esto es muy técnico, pero se llama kenosis. Se vació de la deidad, Dejó todas las cosas que él podía hacer como Dios, las dejó de lado. A veces se le escapaban, como en la transfiguración. En la transfiguración hubo un momento en que la deidad de Cristo como que hubo un resplandor, recuerdan ustedes, ¿no? Aparece ahí en una montañita ahí y de repente la deidad tiende como a salir. Y hay una transfiguración ahí, como que la deidad salió para afuera, ¿no? Fue una comparación con la zarza ardiente una salsa ardiente, no.
Eso sería una salsa mexicana, una zarza ardiente. Una zarza ardiente en el desierto ahí con Moisés. La vulnerabilidad, hablábamos, esto surge de tener una profunda seguridad interna. Uno para poder hacerse vulnerable tiene que estar seguro. La persona que no está segura, la persona que no tiene seguridad, tiende a ponerse mal por cualquier cosa. La persona que no tiene seguridad de sí mismo, tiende a hacer a que cualquier cosa le caiga mal, a que cualquier cosa le caiga, no, yo no me voy a meter ahí porque a ver si me embroman. Y ese tipo de cosas, ¿no? Nos hace ser muy susceptibles, muy susceptibles. Y hoy, vaya que tenemos una sociedad susceptible. Hoy, cualquier cosa que decís, lo toman para el lado de los tomates y empiezan de un lado y del otro, ¿no es cierto? Y no se puede vivir en la susceptibilidad. Hay que estar seguros de uno, y qué mejor estar seguros que estar seguros en Cristo, parados en Cristo. Lo opuesto a la benignidad es la envidia, que impide gozarme con la alegría del otro. Nos impide gozarnos con la alegría del otro. No nos ponemos felices cuando al otro le salen las cosas bien. Nos pasa eso, nos pasa. Cuando mi hermano, cuando mi amigo, cuando un familiar o algo prospera, a mí me da bronca. A mí me da bronca. Eso es lo que hace la envidia. Y la alternativa falsa de la benignidad son las obras manipuladoras. Cuando uno hace buenas obras para manipular, y no solamente para manipular a los demás, sino para gloriarme, para yo gloriarme, para que yo pueda felicitarme y sentir que soy lo suficientemente bueno. Por eso cuando empezamos con la seguridad y sabemos que Dios dice, vos sos lo suficientemente bueno, no por vos, porque yo estoy con vos. Ahí es cuando uno aprende a que puede ser benigno para los demás, puede ser benigno con los demás. Vamos al cuerpo del sermón. Vamos a ver 3 puntos. Lo primero es la benignidad en la Biblia. Lo segundo es la benignidad en las palabras. Y lo tercero es la benignidad en la generosidad, como generosidad. Vamos, la primera, benignidad en la Biblia. Lo primero, la benignidad de Dios para con nosotros. Dios es un Dios benigno. Vamos a ver una serie de pasajes. Dice Nehemías, capítulo 9, verso 17, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste con ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Pero tú eres un Dios perdonador, misericordioso y compasivo. Lento para la ira y grande en amor, por eso no los abandonaste. Dios es bueno. Fíjense las características de la benignidad, ¿no? Perdonar, ser misericordioso y ser compasivo. Lento para la ira y grande en amor. La palabra ahí es perdonar, y es con gracia, sin esperar nada a cambio. Es con gracia. Clemente, misericordioso, piadoso. Lo segundo, bendito sea, Salmos 31, 21. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. Acá nuevamente, acuérdense, siempre es, al salmista le pasa algo, el salmista se siente en peligro, se siente mal, está triste o está enojado y dice acá, está en una sitiada. Están todos los enemigos ahí alrededor y el salmista se siente mal, pero él dice, bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. Acá nuevamente, esa palabra está traducida, siempre es más o menos la misma palabra, la raíz es siempre la misma. No le digo el nombre porque es Ketset, es hasta difícil de pronunciar, Ketset, con la K y la J, así. Es una palabra bastante complicada, pero fíjense todo lo que se puede traducir como que afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, consuelo, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, piedad, voluntad. Fíjense todas las cosas que significa eso. Dios hace todo eso cuando es bondadoso.
Dice el Salmo 117, grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Salmo 103. Mire de dónde rescata. Claro, del sepulcro, de una situación que está terminada. Ahí de eso te saca el Señor por su gran amor. Isaías 54:8. Nuevamente, acá hay Isaías, acuérdense que Isaías es casi todo poesía. Es todo poesía. Si uno lo lee en el original, tiene todo formato de poesía. En la NBI, por ejemplo, está todo como poesía. Está todo marcado así como en versos. Pero acá nuevamente es como un salmo. Él está mal, está enojado, el tipo, y se presenta delante del Señor y presenta sus quejas. Y ahí es cuando Dios lo transforma. Dice, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Acá en este caso es Dios, ¿no? El salmista imagina que Dios está enojado. Imagina que Dios escondió el rostro de él. Porque entiende esto el salmista. Fíjense que acá el sujeto es Dios, ¿cierto? Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, dice Dios. Pero en verdad, eso es lo que piensa el salmista. Dicen que uno, cuando hace esas cosas, es un espejo, ¿no? En verdad, el que había escondido el rostro de él era el salmista, era Isaías, ¿no? Pero dice, pero con amor eterno te tendré compasión. Con amor eterno, con un amor que no se acaba nunca. Segundo punto de esto, ¿no? Dijimos que lo primero era la benignidad de Dios. Lo segundo, la benignidad hacia otros. Todavía estamos en el primer punto igual. La benignidad hacia otros como demostración de amor. Como demostración de amor. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. El amor es bondadoso. Bondadoso. La palabra bondadoso ahí es mostrarse uno mismo útil. Es ser útil para el otro. Ser útil. No está hablando de un amor, y no sabes qué bueno que es, me requiere. No, es serle útil a la otra persona. No es amor romántico. Es otro tipo de amor. Actuar benevolentemente. Como resultado de no entristecer al espíritu, recién lo vimos, ¿no? Y utiliza lo mismo, Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó en Cristo. Lo mismo, es el resultado de no entristecer al Espíritu Santo, que recién lo habíamos visto. Pablo le da este consejo a los romanos. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Respetándose. Fíjense, la amabilidad, el amor, ámense, tiene que ver con amor fraternal, respeto, honrándose mutuamente. Teniendo a mi hermano como superior. Como superior. Mi hermano es mejor que yo, para mí. Y para él yo soy mayor que él. Entonces ahí no hay conflictos. No hay conflictos. Donde yo me pongo por encima de los demás, ahí hay conflicto. Ahí hay conflicto, porque hay uno que lo mira abajo. Pero cuando todos estamos en un mismo nivel, y esto tiene que ver con alegrarse cuando el otro prospera, cuando el otro trae una palabra. ¿Por qué no la habré traído yo? Mirá, todos lo aplaudieron, todos quedaron bien. ¿Por qué no lo habré hecho yo? No lo hice yo porque Dios le dio a él para que lo haga. La próxima te lo puede dar a vos. Acá el amor, ¿no? Ámense, Filadelfia es la palabra. Amor fraternal, afecto. También tiene que ver con dirigir el camino para otros. Dirigir el camino para otros. Fíjense que todo esto, ser guía. Todo esto tiene que ver con el servicio. La palabra benignidad tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con cómo yo sirvo y sirvo a los demás. Aunque su motivación sea servir a Dios. Porque digo, yo tengo esa filosofía de ministerio.
Yo sirvo a los hermanos porque sirvo a Dios. Si tengo que servir a los hermanos con las veces que me embromaron. ¿No? Y lo mismo le pasa a todos, ¿o no? Si fuera por cómo te devuelven los favores, y la verdad que no le haríamos más favor a nadie. Pero ese es el hecho es ser vulnerables. El hecho es ser vulnerables, poner la otra mejilla, caminar una milla más. No quiere decir que te tomen de trapo de piso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Está el hermano bueno y el hermano buenudo. Por no decir otra cosa. Ahí no, porque si no sabes qué, soy el anticristo, poco menos. Cuando se chorean los diezmos está todo bien, pero cuando decís una mala palabra a un pastor, es el anticristo. No te invitan más. Cuando van y dicen gansada desde el púlpito, está todo bien, no importa. Pero ven a un pastor diciendo una mala palabra y se rajan las vestiduras, ¿viste? Blasfemo, así. Bueno, lo segundo, benignidad en las palabras. Benignidad en las palabras. Un aspecto muy importante para la benignidad, la manera de hablar es una prueba de un cristianismo genuino. Santiago capítulo 3, verso 2, habla de la lengua. Todos fallamos mucho, si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta. Las palabras son muy importantes. Capaz también de dominar todo su cuerpo. La contradicción de las palabras amables y las palabras hirientes. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Santiago 3:9. Esa cosa de... La lengua es el timón del cuerpo. La dureza en el hablar, cuando uno habla con dureza, cuando uno habla con juzgamiento, cuando uno habla de esa manera, es perjudicial para el Evangelio, para la predicación del Evangelio. Las palabras ásperas hablan, ¿no? Las palabras ásperas. Bueno, las palabras ásperas no pueden ser recuperadas. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Lo que dijiste no lo puedes volver a entrar. Lo que dijiste, lo dijiste. A veces pasan esas cosas como... Incluso Dios a veces utiliza esas cosas. Porque recuerdo cuando los judíos van a acusar a Jesús ante Pilato, le dicen, no, ¿por qué te dice que es el rey de los judíos? ¿Qué sé yo? ¿Quiere sacarle la cosa? Entonces cuando escribían las penas de lo que estaban acusados, las acusaciones, lo escribían en una tabla y lo ponían arriba de la cruz. Por eso sabemos que la cruz de Cristo no es esa cruz que senté, sino que es una cruz que tenía no me acuerdo cómo se llama el mástil del medio. Antes sabía todas esas cosas, me olvidé. Pero bueno, ahí arriba se colgaba el cartelito. Y habían puesto Jesucristo, Rey de los judíos. Y los judíos estaban enloquecidos, tenían una bronca bárbara. Pues decían, no dice eso. Nosotros le dijimos que Él dice que es el Rey de los judíos. Lo que está escrito, escrito está. Lo que se dice, dicho está. No se puede volver adentro. No se puede volver adentro. No vale callarse la boca cuando uno está caliente y esperar que las cosas pasen. Esperar que las cosas pasen y después. Las palabras duras hieren a los que amamos. Porque por lo general uno siempre le pega a la persona que más cerca tiene. Es así. A veces Fer me dice, vos me decís las cosas a mí. Y sos la persona que más cerca tengo. Sos la que me aguanta, sos la persona que está ahí, qué sé yo. Uno se descarga siempre, y a veces se descarga mal con la persona que ama. Porque cuando el otro la quiere calmar, vos no me entendés, que... ¿Viste? Pasa eso, pasa. Y las palabras severas dividen las iglesias. Cuando uno entra en severidad, cuando uno pone a juzgar y cuando uno empieza a bajar el martillo por todos lados, la iglesia se desbanda. El pastor Néstor me decía, y uno tiene que tener mucho tacto, me decía, con la gente, porque la gente que trabaja acá no se le paga. Esto no es un empleo. Vos tenés que ser conciliador, porque si no sos conciliador. Recuerdo eso. ¿No? Entonces cuando uno a veces se pone a juzgar o se pone en leguleyo,
Por eso en ningún momento yo me voy a referir a mí como perfecto. No, yo soy ejemplo, bueno, está ahí nomás. Está ahí nomás, no piensen, no, obra terminada ni nada por el estilo. Yo ya les expliqué que predicar, entrenándose, uno predica. En todo caso lo hago con responsabilidad, pero no porque tenga un halo acá arriba. Quinto, también las palabras amables proceden del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo hable por nosotros, palabras de consolación, palabras de aliento, palabras para edificar la fe. Pensemos siempre en eso, en alentar a los demás, en consolarlos cuando están mal y en edificarlos para que lleven fruto, porque estamos hablando del fruto, para que lleven mucho fruto. Y el último punto, C, demostremos benignidad dando con generosidad la benignidad y la generosidad. El ejemplo de la iglesia primitiva, dice Hechos 2, 44 y 45. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Obviamente hoy existe la derecho a propiedad, uno tiene, pero en esa época era mucho más complicado. Incluso esto de vender para poner todo en común le trajo graves problemas a la iglesia, porque cuando vino una hambruna, habían consumido todo lo que tenían y no tenían ni siquiera dónde parar. No, ahora vamos a ver que la iglesia dio una ofrenda, pero tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en ser benignos con nuestros bienes. Como decía el pastor Walter Pérez Doglio, o dice porque vive, el pastor Walter Pérez Doglio, la espiritualidad se mide por el bolsillo. Él decía así, dice, yo mido la espiritualidad de los miembros de la iglesia por el bolsillo. Y no porque te premian ni porque te ponen en una cartita, no. Pero si uno da con alegría, uno da ahí, uno está dispuesto como me decía Esteban el otro día, yo mientras estoy acá pienso que es mi casa. Yo voy al club y pienso que el club es el lugar donde mis hijos juegan, donde están, entonces yo colaboro, pongo. Es una cuestión de compromiso también, se ve el compromiso. Segundo, las ofrendas que recogió Pablo para los santos. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que leía a las iglesias de Galacia. Cuando había un problema, acuérdense también de Filipenses, ¿no? Pablo les dice a los filipenses, ustedes tenían poco y sin embargo fueron muy generosos, muy generosos. Recuerden acá cuando hubo una familia que necesitó salir de un lugar para poder ir a vivir a otro, se había quedado en la calle, toda la iglesia puso mucho para esas personas. Porque cuando uno está en necesidad hay que suplir la necesidad. Uno no le puede decir, bueno, vamos a orar por vos, dale, que cierro. No da, hay que poner el cuerpo. Hay que ponerle el cuerpo. Tercero, en la Biblia se anima a la benignidad en el dar. La Biblia nos dice que tenemos que ser generosos. Mateo capítulo 5, verso 42. Son palabras de Jesús, palabras en rojo son estas. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Donde no te devolvió 2 veces, no le prestes más. ¿Está claro? ¿Está claro? Dice Marcos capítulo 9, verso 40, el que presta al pobre, presta al Señor. No me acuerdo dónde está ese versículo, pero está, el que presta al pobre, al Señor le presta. Acuérdense de eso. Les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Está llamando a dar. Efesios capítulo 4, verso 28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los demás. Fíjense que no está diciendo para que se pueda mantener, sino que está diciendo para que pueda compartir con los demás. Lo que tenemos es para compartir con los demás. No seamos avaros, no seamos avaros. Conclusión, vamos a ir terminando. La benignidad muestra nuestro grado de compromiso, de entrega con Dios. Si uno no es benigno, es porque no está en conexión con Dios, porque Dios es bueno, porque en Dios hay bondad. Entonces, el egoísmo revela nuestro grado de incredulidad.
de carnalidad, ¿no es cierto? Diría Pablo ahí en Efesios un poquito antes, en Gálatas acá, también sobre el fruto de la carne, de las sarx, pero también es incredulidad. Cuando uno no le cree a Dios, porque realmente uno tiene que pensar en esto, que si uno realmente cree en Dios y piensa que le hay, ¿no es cierto? Como dice la carta a los hebreos, porque quien se acerca a Dios debe creerle que le hay y que es galardonador de los que le adoran. Si uno realmente piensa en eso y lo tiene en claro, uno no puede hacer lo contrario. Uno no puede ser ni envidioso ni avaricioso, no puede ser egoísta. Si uno realmente cree en Dios. Creo que la pregunta que nos tenemos que llevar hoy es esta. ¿Creo en Dios? Primero, ¿creo en Dios? ¿Creo que hay Dios, que existe Dios? Y si creo que existe, ¿creo que me escucha, creo que me ve y que es galardonador de aquellos que realmente lo buscamos? Y si creo todas esas tres cosas, ¿por qué no me estoy comportando de esa manera? ¿Por qué no estoy teniendo fruto? ¿Ven los demás en nosotros la benignidad de Cristo? ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Estamos siendo cartas leídas? ¿O somos simplemente personas religiosas que venimos los domingos a la iglesia y le decimos a las personas que vamos a la iglesia y con eso nos quedamos tranquilos? Porque yo no niego a Cristo, ¿eh? Yo no lo niego, yo digo que voy a la iglesia, yo digo que soy cristiano evangélico. Yo lo digo, yo no lo niego a Dios. Bueno, a lo mejor lo estás negando con todas tus otras actitudes. Lo estás negando con tu manera de vivir. Por lo tanto, lo estás negando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estas son las metas del Espíritu Santo para nuestra vida. Para nuestra vida. El Espíritu Santo está esforzándose, está ahí, a pesar de que nosotros lo entristecemos, lo queremos apagar, le tiramos unos baldazos de agua tremenda cada rato, ¿no es cierto? Le damos todas esas cosas. El Espíritu Santo está pujando, como un niño que quiere salir, como un niño que está por nacer. El fruto del Espíritu quiere salir y nosotros no estamos pujando, no, que no salga. Tenemos que desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Acuérdense cómo se llama esta serie. El carácter de Cristo, nuestro fruto. Nuestro fruto es eso, nuestro fruto es tener el carácter de Cristo. Ser amables, ser benignos, ser vulnerables, como lo fue Jesús. Y vayámonos con esa pregunta. ¿Creo en Dios? ¿Creo que le importa lo que hago? Y si creo que le importa, pienso que si hago las cosas bien, voy a recibir algo del Señor. Porque está bárbaro, la vida eterna no está en juego. No está en juego. Pero la forma de vivir va a cambiar en tu vida. Va a cambiar en tu vida. La forma en la que prediques a los demás va a cambiar en tu vida. Es eso lo que tenemos que pensar. Amén.